Gracias por seguir en sintonía de Noticiero Guatevisión. Hay mucha información. Cierto, porque hoy la fiscal general Telma Aldana presentó el segundo informe de su gestión al frente del Ministerio Público. El 2015 permitió la identificación de 65 estructuras criminales por lavado de dinero. Incautaron $1 millón y drogas. El contrabando y defraudación aduanera se percibe como el fenómeno de la criminalidad organizada en el país y amenaza la legitimidad del Estado. Y en el último caso es el TSQ, y 12 personas se encuentran ligados a proceso, entre sindicalistas, funcionarios públicos como el ex binomio presidencial. El acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ha resultado fundamental en la lucha contra la corrupción y la impunidad, lo cual se refleja materializado en casos que sientan precedentes históricos en el país. En el tema de derechos humanos, recordaron la persecución penal en el caso de Creón Paz y Molina Teyssen, así como la sentencia de Sepursarco por violaciones sexuales, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales durante el conflicto armado interno. Además, se pidió reparación a las víctimas. Se recordó cómo la corrupción ha permanecido en las instituciones del Estado y cómo muchos funcionarios lo utilizaron para enriquecerse. Para combatir las estructuras tradicionales que históricamente han permeado la institucionalidad pública, comprometiendo inclusive las condiciones mínimas de vida de las y los guatemaltecos. Desafortunadamente en Guatemala se generó una cierta complacencia o aceptación o indiferencia con el crimen, incluida la corrupción. Se aceptó como normal que los ciudadanos no respetaran la ley. Se aceptó la impunidad también como algo normal. Al evento asistieron los presidentes de los 3 organismos del Estado: Cuerpo Diplomático, Gabinete de Gobierno, fiscales y sociedad civil. También resaltaron la cooperación internacional. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Rafael Ovalle. El juez B de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, resalta que la independencia para resolver sin presiones tiene que prevalecer y que él nunca se ha sentido intimidado al dictar una resolución. Así lo explicó en una entrevista que concedió a Guatevisión. Así es, conversamos con el juez B de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, quien abrió las puertas de su oficina para comentarnos sobre las amenazas de las que fue víctima la semana pasada, mientras transcurría la audiencia contra el exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti en el caso de corrupción de la terminal de contenedores Quetzal. Y esto fue lo que nos dijo. Veamos. Fíjese que esto, como lo explicaba anteriormente, esto de ser juez, pues lamentablemente uno no queda bien con todas las partes. Siempre hay una parte que se queda descontenta y ahí es donde usualmente en muchos casos ha generado ciertas cuestiones para ciertas represalias para el juez. No es primera vez. Como usted mencionaba, no es la primera vez. ¿Cree que hay una diferencia de este tipo de amenaza, digamos, en comparación a las que ha tenido antes? Sí, definitivamente que hay diferencia, pues, porque hay veces ese tipo de amenazas constantes usualmente se mantienen. A veces uno no contesta el teléfono y así termina la cuestión. Pero el caso en donde ya las amenazas a veces salen de aquí y llaman a otros lugares para hacer las advertencias, por ejemplo, el caso de llamar al jefe de seguridad, eso pues ya hace un poco más difícil el tipo de amenaza. ¿Se ha sentido intimidado para poder dar una resolución? No, eso sí, nunca me he sentido intimidado. Fíjese que no solo esos casos son los que llevo aquí, pero cuando estuve en el Tribunal de Sentencia en competencia ampliada, llevamos el caso Rosenberg, el caso de la muerte del Parlacén, o sea, de Z ya hemos llevado. Lo que pasa es que da la impresión como que los casos cada vez están subiendo un poco más y eso es lo que hace complejo el caso. Entonces, ¿usted cree que este tipo de acciones limita a la justicia, digamos, el poder actuar, el poder resolver con independencia? ¿Cree que la limita? Por supuesto, incluso eso está regulado en la misma Constitución y en el mismo Código Procesal Penal,
que el juez no tiene que tener ninguna presión de ningún lado para que pueda dictar la resolución acorde únicamente a las constancias procesales y a los medios de investigación. Lamentablemente en la cultura en la que vivimos pues se dan ese tipo de situaciones. ¿Cree que en Guatemala realmente existe, digamos, o está preparado el sistema de justicia para este tipo de amenazas y realmente brindar protección a los jueces? El problema es que yo considero que conforme está transcurriendo el tiempo se está tomando experiencia de lo pasado y todo este tema de justicia penal ya ha mejorado bastante. Para concluir, juez, un mensaje que usted quisiera dar, algo que usted quisiera agregar de la situación que aconteció la semana pasada sobre las amenazas, el sistema de justicia, el apoyo que tuvo. Y lo que me corresponde es dictar resolución apegada a derecho. Eso es lo que he tratado de hacer. Por eso es que a veces, incluso hasta los mismos medios a veces han hecho burla o han criticado que me extiendo mucho en la resolución, pero es porque uno lo que busca es que se entienda por qué está dictando una resolución. El respaldo ha sido un respaldo prácticamente total, incondicional, con relación al ejercicio de la judicatura. El juez Gálvez tiene 16 años de trabajar en el sistema de justicia, 4 de estar en el juzgado de mayor riesgo, donde continuará conociendo los casos de alto impacto. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Juan Carlos Pérez. Hablamos ahora del magistrado Douglas Charchal, quien se presentó al citatorio en el juzgado sexto, donde su expediente fue elevado al juez natural que conoce el caso. Charchal deberá responder ante la justicia por la vía normal. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas René Charchal, se presentó a un citatorio efectuado en el juzgado sexto de instancia penal, donde el Ministerio Público presentó la conexión de su presunta participación en el caso TCQ. La Fiscalía solicitó que sea agregado este expediente y elevado al juez que conoce el mismo, Miguel Ángel Gálvez, contralor del caso. Juan Guevara, defensor del magistrado, se opuso a la solicitud del Ministerio Público y argumentó que los planteamientos estuvieron equivocados y solicitó se busque nueva fecha para el citatorio. Ante esto, la jueza sexta penal Silvia de León resolvió encauzar el proceso y elevar el expediente al juez natural. Realmente una argumentación muy pobre que trae a esta audiencia. No es que la juzgadora esté ayudando al Ministerio Público como el abogado que auxilia a Douglas René Charchal Ramos lo hace ver, sino que simplemente el Ministerio Público conoce perfectamente que en el sistema oral del proceso penal la información de calidad la viene a dar a la audiencia. El abogado auxiliante del magistrado de la Corte Suprema de Justicia no importa que juez conozca los hechos ilícitos que puedan ser atribuidos. Charchal es investigado por su presunta participación en favores legales para obviar el pago del impuesto para la construcción de la terminal portuaria, mientras el magistrado señalado continúa rechazando su vinculación. Pues considero que estoy, en primer lugar, le digo, me siento pues tranquilo, me siento solvente, no he cometido ningún ilícito. Fíjese, no, eso no es tema de discusión en cuanto al hecho de que se trata de probar si soy o no responsable sobre algunos hechos. El 10 de mayo el Congreso de la República aprobó con 136 votos a favor el retiro de la inmunidad de Charchal Ramos, por lo que ahora deberá responder ante la justicia por la vía normal. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Emilio Artiga. Y esta tarde el Ministerio Público solicitó el arraigo del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Vladimir Aguilar, a quien se le vincula en escuchas telefónicas con el caso Terminal de Contenedores Quetzal. El arraigo cobró vigencia esta tarde. Recordamos que con 129 votos a favor, los diputados aceptaron su renuncia como magistrado. Ahora podrá ser investigado como un ciudadano común por el Ministerio Público para determinar su presunta participación en el caso. El Congreso trasladó el expediente a la Corte Suprema para que declare vacante el cargo y así los diputados elijan al sustituto. Hasta el momento, María Eugenia Morales Aceña de Sierra es quien tiene mayor apoyo para ocupar el puesto. Hablamos de los defensores de Roxana Valdetti, Otto Pérez, Claudia Méndez Asensio y Carlos Muñoz, que presentaron recursos de apelación ante la Sala de Mayor Riesgo, con lo que buscan atrasar el proceso de la línea y revisar los agravios sobre las resoluciones del juez Miguel Ángel Gálvez. Estos recursos de apelación fueron interpuestos en contra de la resolución dictada por el juez de mayor riesgo B, en la cual aprobó el acuerdo de convenio de colaborador eficaz realizado entre el Ministerio Público y el señor
Salvador Estuardo González Álvarez. Estos recursos de apelación serán resueltos en forma escrita, tratando de respetar el plazo que para ello la ley estipula. Estos recursos de apelación solamente van a entrar a conocer los agravios que manifiestan los apelantes. No es una acción de amparo, son recursos de apelación interpuestos en contra de dicha resolución. Y lo que se pretende es de que lo que pretenden los apelantes es que se revise el auto dictado por el juez de mayor riesgo. En más noticias, un nuevo caso de trata de personas fue revelado por parte del Ministerio Público. Se involucra a 4 personas, dentro de ellas un juez, por lo que se realizó una solicitud de antejuicio en contra del magistrado de la Sala de Apelaciones de Santa Rosa, Leonel Rodrigo Sáenz Bojorques. También fue capturada Dominga Ordóñez, quien laboraba como asesora en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En este caso, también está involucrada Sandra Erika Jovel Polanco, vicecanciller, que según las investigaciones recibió en abrigo provisional y excepcional en el 2010 al menor Maximiliano Pontaza, a quien tenía la intención de adoptar, no estando elegible para ser madre sustituta, y pese a ello obtuvo al menor, por lo que se le acusa del delito de adopción irregular. Ante esto, Jovel decidió poner su cargo a disposición del presidente Jimmy Morales.